este equipo. Ahí está. Si no iba a arrancar, no íbamos a quedar. Ahí sí, ahí ya estoy grabando. Bárbaro. Bueno, escúchenme. Les cuento cómo va a ser por lo menos el objetivo del día de hoy. Voy a hacer un repaso, una revisión sobre algunos aspectos fundamentales para poder trabajar con el teorema de Green. Fundamentalmente vamos a mirar las condiciones y vamos a hacer algún ejercicio y la demostración. Y después vamos a avanzar sobre ese teorema, que ya sería parte de la clase 2, e introducirlos en el teorema de Stokes. Esto, yo siempre digo lo mismo, que si transitaron las unidades anteriores de manera bastante efectiva, es decir, entendiendo los conceptos y las diferencias entre las distintas integrales, esta unidad debería resultarles sencilla porque lo único que vamos a, lo único no, ni más ni menos, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es estudiar teoremas que relacionan un tipo de integral con otro tipo de integral. Entonces, bueno, va a ser la mirada que vamos a tener hoy, el día de hoy, conmigo, y la van a continuar con Lucía el miércoles. Pero yo siempre recomiendo lo mismo, traten de estudiar esta unidad, sí, hay que estudiarla de lo general a lo particular, es decir, ahora sí tratemos, ya van a ir viendo que incluso están planteadas así las clases, de tener la mirada global sobre el horizonte que tenemos nosotros respecto del tipo de integrales, y vamos a ir viendo qué nos plantean los teoremas en función a la relación entre ellas, ¿sí? De esa manera, quédense tranquilos que si lo estudian así, no debería fallar eh, el, el objetivo de esta unidad, que es eso, ¿no? Que es que tengan herramientas adicionales a lo que ya hicieron para poder plantear nuevos cálculos cuando las condiciones de cada teorema lo permiten, ¿sí? Así que bueno, esperen, no sé por qué, ahí van, ahí está, a ver si lo admite. Dicho esto, entonces comencemos. Eh, Estamos hablando del teorema de Green, puntualmente. Y lo que les estaba diciendo recién es esto que está aquí, ¿sí? Ustedes, si se fijan, ahí tienen el cuadrito de lo que hicimos en la unidad anterior, que es nuestro horizonte de integrales. Puntualmente estoy refiriéndome a las integrales múltiples, ¿sí? Las de línea y las de superficie. Ahí en las múltiples están las dobles y las triples, pero también podemos incluir a las de análisis, a las que vieron en análisis matemático uno. Así que lo que vamos a plantear a partir de esta unidad es relaciones entre ellas. Yo hoy, si bien vamos a ir haciendo algunos cálculos, la idea es que planteemos, primero nos focalicemos en analizar las condiciones y después el cálculo. Así que vamos a ver qué plantea como primera instancia este teorema, el que vamos a estudiar. La relación que va a ser, que ahí la van a encontrar, es una relación entre integrales de línea con campos vectoriales que están las curvas están en R2, ¿sí? La curva parametrizar está en R2, la va a relacionar con una integral doble, ¿sí? Con integrales dobles. Vamos a ver ahora en qué condiciones, pero fíjense que esto nos va a permitir hacer cálculos en cualquiera de las dos direcciones, ¿no? Es decir, de los dos sentidos, perdón. Yo voy a poder calcular una integral de línea cuando la curva está en R2 a través de una doble o viceversa, siempre y cuando se cumplan esas condiciones que plantea el teorema de Green. Para eso, bueno, tenemos que revisar algunas de las definiciones que ustedes seguramente ya recuerdan, pero vamos a hacerlo por las dudas. Primero es la orientación de la curva, porque el requisito va a ser es que esa curva esté orientada positivamente, ¿sí? Entonces, vamos a decir que una curva de Jordan, que por eso va a tener que ser regular y cerrada. Cuando decimos regular, puede ser seccionalmente regular, ¿eh? Eso ténganlo presente, porque después vamos a ir seccionando las curvas, así que tengámoslo en cuenta de entrada. Que, bueno, como es regular, va a admitir una parametrización R igual a R de t. Vamos a considerar que está orientada positivamente si al recorrerla con valores de t creciente, es decir, que al parámetro le vamos asignando valores crecientes. Al hacer eso, ¿qué tenemos que observar? Que el conjunto de puntos encerrados por la curva queda siempre a la izquierda. Y veamos un ejemplito que es bastante representativo, pero creo que queda claro. Fíjense que esta curva que está acá, que es la semicircunferencia que rodea ese semicírculo,
Fíjense que está señalada en color azul y las cotas están también marcadas ahí, las flechitas. Cuando la recorremos, fíjense que ustedes pueden pensarlo como que tuvieran como que van caminando encima. Hay un texto bastante antiguo que lo plantea como una hormiga. Hay que pensar una hormiga que va caminando. Bueno, de cualquiera de las maneras que lo piensen. Si hacen el recorrido van a ver que los puntos que están sombreados en color, no sé, sepia, ahí, un color camel, qué sé yo, un beige, bueno, van a ver que los puntos quedan siempre a la izquierda de esa curva. Cuando eso suceda, vamos a decir que tiene una orientación positiva. En el caso que aparece acá, ven que no sucede eso porque quedan a la derecha. Bueno, esto ya lo habíamos hablado en su momento, pero es bueno tenerlo presente porque ahora va a ser una de las condiciones que vamos a tener que asegurarnos que se cumple. Bueno, dicho esto, lo que va a plantear es el enunciado. Yo quiero antes de ir porque el enunciado lo pone así, lo redacta de esta manera, todo junto, a mí me gusta detenerme puntualmente sobre las condiciones, que yo marco que en líneas generales son cuatro. Una, que la curva de Jordan tiene que ser cerrada y regular o regular o seccionalmente regular, ¿sí? Es decir, que si son secciones, o sea, si son tramos o trozos los que vamos viendo, tienen que ser regulares. Después tiene que estar orientada positivamente, esa curva, esa es la segunda condición. La tercera es que el recinto que vamos a generar, que era el recinto que estaba sombreado en un color recién, ese color clarito, beige, clarito, qué sé yo, bueno, un recinto que lo vamos a llamar D, va a tener que ser simplemente conexo. Y por último, el campo, que lo vamos a llamar F rayita, tiene que ser, ese campo vectorial tiene que admitir derivadas con continuidad, en donde, que acá está enmarcado, ahora lo voy a leer, va a ser los puntos, ¿sí? Si yo tomo el ejemplo que marcamos acá, sería la curva C más los puntos el área esa que está sombreada en color beige, que va a ser D, ¿sí? Entonces, ahora sí, dicho esa aclaración y marcando esas cuatro condiciones, leamos el enunciado, que van a ver que las repasa de otra manera, por eso lo quise decir. Entonces, si C es una curva de Jordan orientada positivamente, que limita a un conjunto D, es decir, la curva C la que está en color azul en el ejemplo anterior, y el recinto D es el que estaba en color beige, simplemente conexo, y un campo vectorial F, que fíjense que la primera componente la llamamos P, a la segunda Q, esto debería resultarle familiar como mínimo. Es un campo vectorial derivable con continuidad en D unión C, es decir, en la curva y en los puntos interiores. Es decir, P de XY y Q de XY son derivables y sus derivadas parciales son continuas en S, conjunto abierto, tal que D unión C es S. Ven que aquí ¿cuál es nuestro conjunto S? La unión entre la curva y los puntos interiores. Entonces, y ahí sí viene el enunciado o la máxima de este teorema que nos va a marcar esta equivalencia. Yo por practicidad acá cada vez que lo hago le pongo arriba del igual T.G, que estoy aplicando el teorema de Green, se los marco como para que también puedan ustedes organizar o estructurar parte de la operatoria. Pero ¿qué nos va a decir este enunciado? ¿Cuál es la equivalencia? Bueno, nos está marcando que la equivalencia va a estar entre una integral de línea, fíjense que la integral de línea del campo diferencial R, del campo vectorial diferencial R, ¿a qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual a la integral doble sobre el recinto D, ¿estamos? O sea que fíjense que la integral de línea a lo largo de la curva C va a ser igual o equivalente a la integral doble sobre el recinto D, en donde vamos a poner como integrando qué cosa. Bueno, eso es lo importante que tienen que tener presente. Fíjense que esta es la derivada de Q respecto de X, menos la derivada de P respecto de Y. Si nosotros al campo que tiene dos componentes, porque recuerden que estábamos hablando, por lo que vuelvo al cuadrito, que es fundamental que esto también lo tengan presente desde la mirada global, nosotros estamos pensando en campos vectoriales, ¿sí? En donde la curva está en R2. Por eso vamos a considerar que la ley del campo que estamos marcando acá, que estamos señalando, va a tener dos componentes, la componente I y la componente J. ¿Sí? Bueno, dicho eso, entonces la equivalencia va a ser una integral de línea sobre una curva, ¿sí? Que va a estar en R2 de f diferencial de R, va a ser la integral doble sobre el recinto marcado por los puntos contenidos por esa curva, en donde en el integrando que vamos a poner la resta entre Q de X menos P de Y. ¿Estamos? Este es nuestro primer teorema, es nuestra primera equivalencia. Si yo fuera estudiante, haría una hojita, una carilla, no una hoja, una sola carilla,
son tres los teoremas y pondría los tres teoremas uno debajo del otro, uno al lado del otro, como lo quieran armar ustedes, porque esto me estaría permitiendo ver cómo tengo los caminos de equivalencias entre los distintos tipos de integrales. Bueno, dicha esta situación, hay algunas aclaraciones. Notemos que se puede sustituir una integral de línea de un campo vectorial sobre una curva en el plano por una integral doble, cuyo campo a integrar es la resta entre dos derivadas parciales, es lo que les acabo de decir, y esta equivalencia funciona de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, ¿eh? Eso es una obviedad, pero no está de más marcarla. Por último, la ventaja de este teorema reside en que si la curva C es la unión de un número P de curvas C sub I, entonces tal vez podemos ahorrar el cálculo de esa cantidad P de integrales de línea y sustituirla por una sola, ¿sí? Bueno, ahí aclara porque por ahí hay que hacer una partición si el recinto es conflictivo, ¿sí? O tal vez más de una, que sea doble. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo una curva que está seccionada, o sea, la tengo en muchas secciones, para hacer esa integral de línea tendría que, aplicando la propiedad de linealidad, resolver tantas integrales como secciones tenga esa curva. En cambio, yo podría reemplazar dicha integral por una integral doble, ¿sí? Aplicándola sobre el recinto que encierra esa curva que estaba seccionalmente operada, ¿sí? Es la increíble potencia que van a ofrecer este tipo de integral, de teoremas, es darnos posibles atajos en la resolución. ¿Estamos? Bueno, hasta acá vamos, pinta tranquilo, ¿o no? ¿Qué me dicen? No me dicen nada. Díganme algo, chicos. ¿Vamos bien o no? Sí, sí, bien. ¿Sí? Obvio. Bueno, entonces, sigo. Ahora vamos a ver un ejemplito que lo voy a pasar medio rápido porque lo tienen, no solo está resuelto acá, sino que lo tienen en el apunte, no sé si llegaron a verlo, pero me voy a detener poquito porque prefiero detenerme a los que tenemos que hacer. Acá dice hallar el valor de la integral del campo de ley F, que es esa ley que está ahí, si C es la línea que une los puntos y fíjense que tiene tres secciones, ¿sí? El que va de 0,0 a 1,1 según la trayectoria parabólica esta que está acá, o sea que va de este punto a este punto a través de este recorrido en ese sentido. La otra que va de 1,1 a 0,1 en línea recta, o sea que este es un segmento de recta, que es este que está acá, y por último el que va de 0,1 al 0,0, ¿sí? También con un segmento de línea recta. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de verificar este teorema a través de los dos, de los dos cálculos, es decir, que lo vamos a hacer de izquierda a derecha, vamos a verificar, vamos a calcular las integrales de línea, vamos a calcular las integrales doble y debería darnos lo mismo, ¿sí? Primero vamos a hacerlo por las integrales de línea, así que en este sentido no tenemos que verificar si se cumplen las condiciones del teorema de Green, porque lo estoy haciendo a través de las integrales de línea, ¿sí? Es decir que voy a analizar la curva C, que en este caso tiene secciones, el seccionalmente regular, y la curva C es la unión de las curvas C1, C2 y C3, que es esto que está aquí. Esto así y esto así. Perfecto. Bueno, entonces, por propiedad de las integrales de línea que ya vimos, nosotros cuando queremos calcular la integral sobre la curva C en el campo F diferencial de R, que sería la curva toda esta que está acá, como es una unión seccional, lo que decimos es que va a ser las integrales de línea que se aplican sobre C1, C2 y C3 sumadas. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Bueno, como lo hicimos en la unidad anterior, vamos a tener que trabajar con cada una de esas curvas que como son regulares van a admitir parametrización. Entonces, vamos a tratar de parametrizar. Este ejemplo está bien sencilla la parametrización. En el caso de C1, ¿sí? Es esta trayectoria parabólica igual al cuadrado, o sea que la parametrización queda de esta manera. Lo que hay que verificar, y eso es importante que tenganlo presente, porque vamos a ver si estamos cumpliendo con el requisito que se nos pedía, que sea ir de 0,0 al 1,1. Fíjense que tomamos los valores crecientes del parámetro t, parto del valor inicial y del valor final, y fíjense que me está dando 0,0 y 1,1, o sea que estoy cumpliendo con el sentido de circulación, vamos bien. ¿Qué hacemos luego? Bueno, tenemos que evaluar, como hacíamos, ¿no?, en la unidad anterior, tenemos que evaluar la parametrización en el campo vectorial, es decir que
la ley del campo, ¿dónde estaba? Vamos a buscarla. El campo era x por y al cuadrado menos xy, 3y. Así que al evaluar el campo en t y t al cuadrado, nos queda t quinta menos t cubo, ¿sí? Y el otro 3t cuadrado, ¿sí? Bueno, esto por un lado. Después por el otro, ¿qué necesitamos? La derivada de R que tomamos acá, derivamos cada una de las componentes, la derivada de t es 1, la derivada de t cuadrado es 2t, y ahora vamos a tener que hacer el producto escalar entre ellos, ¿sí? Primera componente por primera componente, más segunda componente por segunda componente, y nos queda 3t quinta más 5t al cubo. Al plantear esa integral, ¿qué voy a tener que hacer? Bueno, me fijo entre dónde varía el parámetro varía entre 0 y 1, el sentido era correcto, así que lo dejo de esa manera, y pongo aquí dentro el producto escalar que me dio ahí. Al resolverla nos queda 17 doceavos. Bueno, esta fue el primer tramo. El segundo, en este caso, es un segmento de recta, así que queda bastante sencillo. Va a ser x igual a t, esta es bastante recomendable. ¿Por qué? Porque x va a estar variando entre 0 y 1, ¿sí? Y ponemos que y valga siempre 1, porque fíjense que es el valor constante. De esa manera verificamos nuevamente, asignándole los valores al parámetro en forma creciente, 0 y 1. Fíjense que va de, en este caso, ¿no? Nos da, cuando damos 0, nos da 0, 1. O sea que 0 en x, 1 en y, 0, 1 nos da este punto. Y cuando toma valor el t igual a 1, nos da 1, 1. Es este punto. O sea que el sentido no es el que nos está pidiendo la curva. Pero, ¿qué pasa? Nosotros acá nos marcamos que nos va a quedar el sentido opuesto, y como nosotros sabemos la propiedad de las integrales de línea, ¿sí? Que lo único que vamos a tener que hacer, o sea, resolver esta situación colocándole un menos delante, que es lo que va a suceder al momento del cálculo. Así que esto les recomiendo, acá le ponen sentido opuesto a menos c, o se hacen una marca importante porque muchas veces se dan cuenta, pero después cuando vienen al cálculo, como tienen que hacer cálculos accesorios antes, cálculos auxiliares, se olvidan. Acá pónganse, o se lo marcan en otro color, o le ponen un ojo o algo, márquenselo porque después va a tener que aparecer el menos este. ¿Sí? Bueno, dicho esto, ¿qué hacemos? Evaluamos el campo en la parametrización que nos da 0,3, hacemos la derivada que nos queda 1, 0, el producto escalar entre ellos nos da 0, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, justo acá no va a afectar, pero no importa, lo tienen que plantear. Ponemos que la integral de línea a lo largo de C2, que es esta curva, si es ese segmento de recta, va a ser el opuesto, y este menos es por esta situación, ¿de quién? De la integral que va entre 0 y 1, de 0, que nos dio el producto escalar diferencial de t, naturalmente esto nos da 0. Pero más allá de lo que nos dé, conceptualmente me interesa que les quede muy claro esta situación, que es la única que podría traernos un problema y que ya lo habíamos visto en la unidad anterior. Pero bueno, insisto para que quede claro cómo este camino nos está llevando a poder encontrar el cálculo de la integral de línea, porque ya hicimos dos de las curvas, nos falta la curva 3, que también es un segmento de recta, en este caso, ¿sí? Una recta vertical. Por eso fíjense que acá, esta recta, la recta que que estamos buscando, tomando un segmento de ella, es el eje Y, por lo tanto es la recta x igual a 0. De x igual a 0, ¿qué tomamos? T variando entre 0 y 1, o sea que voy a tomar t entre 0 y 1. Y acá va a pasar lo mismo que en el caso anterior. Cuando verifiquemos el sentido, o sea, cuando demos valores 0 y a 1, va a pasar esto. Entonces, ¿qué hacíamos? Lo teníamos presente para colocarlo un menos delante de la integral luego, al cálculo. Evaluamos el campo en la parametrización, encontramos su derivada y hacemos el producto escalar entre ellos y nos da 3t. Entonces, ¿qué hago? La integral de línea del campo diferencial R evaluado ahora a través de la curva C3 va a ser igual a menos, este menos es por esto, por favor no se lo vayan a olvidar, de la integral que va entre 0 y 1, porque esto es como varía el parámetro, de lo que nos dio el producto escalar diferencial de t. Al hacer esto nos va a quedar menos 3, lo traemos afuera y nos va a quedar t al cuadrado sobre 2, evaluado entre 0 y 1, y eso nos da menos 3 medios. Perfecto. Fíjense qué largo se hace. Igual estas son integrales sencillas, pero tuvimos que hacer integral de línea 1, integral de línea 2, integral de línea 3, y por lo que dijimos acá arriba, la integral, ¿sí? A lo largo de C va a ser la suma de esas tres que fuimos calculando recién, o sea que es esta situación que está acá, la integral a lo largo de C es la suma de las integrales de línea a través de C1, C2 y C3, estos son los valores, nos da menos un doceavo. Perfecto. Esto que hicimos acá es todo de la unidad anterior, digamos, no dice nada nuevo, lo nuevo viene ahora.
¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué dijimos a lo largo del teorema de Green? Nosotros dijimos que a lo largo del teorema de Green que si nosotros teníamos una curva de Jordan cerrada irregular o seccionalmente regular, como es este caso, que está orientada positivamente, y un recinto D que es simplemente conexo, como va a suceder con los puntos que están aquí dentro. Además, el campo F es el campo vectorial, ¿no? Es derivable con continuidad en la curva y los puntos interiores. Recuerden que es un polinomio, así que eso se cumple. Lo que vamos a hacer es hacer la resolución por integrales dobles porque se cumplen las condiciones del teorema de Green. Ahora, lo que voy a mirar, a diferencia del caso anterior que mirábamos la curva, ahora vamos a mirar, fíjense que la curva y los puntos interiores. O sea que, fíjense que tenemos la curva y nos va a quedar D que van a ser todos los que están adentro, ¿sí? O sea, los puntos que están contenidos por esa curva. Entonces, lo que tenemos que analizar, que es lo que les dije recién, son estas cuestiones que acabamos de hablar recién, que cumple con las condiciones que establece el teorema. Por lo tanto, lo que vamos a poder decir como se cumplen, es que esa integral de línea va a ser la integral doble en el recinto aplicada en el recinto D, ¿sí? En donde el integrando va a ser la derivada parcial respecto de x en q menos la derivada parcial respecto de y en p. ¿Vamos? Bueno, vamos a tratar de establecer estas situaciones, es decir, que vamos a hacer ese cálculo. Nosotros tenemos que f era x por y cuadrado menos x por y, 3y. Esto lo vimos en la unidad anterior, pero para que les quede claro, primera componente p, segunda componente q. Entonces, ¿qué necesito? Necesito la derivada respecto de x de la segunda componente menos la derivada respecto de y de la primera. ¿Sí? Que es esto que está acá. Si nosotros derivamos la segunda componente respecto de x, ven que no tiene x, es todo constante, nos da 0. Y derivamos respecto de y la primera componente, que es esta, entonces, ¿qué va a pasar ahí? Me va a quedar, respecto de y me va a quedar 2 por y menos x, que es lo que está acá. Si suprimimos el paréntesis, nos queda menos 2x más menos 2xy más x, o puesto de esta manera, que es lo mismo, x menos 2x. Entonces, ahora tenemos que analizar, una vez que tenemos el integrando, vamos a tener que ver el recinto. En este caso es un recinto bastante sencillo, fíjense que es un recinto de tipo 1, en donde vamos a decir que x está variando entre 0 y 1, ¿sí? Imagínense que está el hombrecito acá, x está variando entre 0 y 1, mientras que, ¿qué es lo que está sucediendo con y? Bueno, el techito, fíjense que es y igual a 1 y el piso es y igual a x al cuadrado. Entonces, considerando estos extremos de integración, aplicando el teorema de Green, nos va a quedar que la integral a lo largo de la curva C de f diferencial de R equivale a la integral doble aplicada en el recinto D, teniendo como integrando a q de x menos p de y. Si hacemos eso, reemplazamos los extremos y resolvemos la integral doble, llegamos exactamente al mismo valor. Esto que acabamos de hacer no hay que hacerlo siempre, simplemente es un ejemplo en donde estamos verificando que a través de los dos caminos se llega a la misma respuesta, ¿sí? Es decir, que tanto a través de la integral de línea como a través de las integrales dobles, siempre que se cumplan las condiciones del teorema de Green. Esta aclaración es muy importante porque fíjense que el recinto que nos quedó a nosotros es un recinto sencillo, el recinto de tipo 1. Nos pide que notemos que en este caso no fue necesario realizar un cambio de variables, pero eso depende de la forma que tenga. Claro, si nos queda algún pariente del círculo, bueno, hay que ver qué es lo que pasa. Ahí aplica lo mismo que hacíamos en integrales dobles, el cambio de variables. ¿Sí? Bien. Vamos, ahora síganme, la demostración es bastante sencilla, es un desarrollo simple. Esto es lo que les había pedido Lucía que miren para hoy, pero analicémoslo, van a ver que no tiene mucha complicación. Fíjense que dice, consideremos una curva de Jordan C en el plano orientada positivamente. Esta curva encierra una región simplemente conexa D, como se muestra en la figura. Fíjense que acá tenemos eje de abscisas, eje de ordenadas. En el eje de abscisas hay dos abscisas destacadas, A y B, notarán por qué. Después C y D en el eje de ordenadas y tenemos una curva, que es la curva C, fíjense que está con ese sentido de circulación, o sea que es una circulación positiva porque queda a izquierda en los puntos interiores, y D sería la región que está sombreada en color ahí sepia, que fíjense que naturalmente es simplemente conexa. Bueno, eh, ¿qué vamos a hacer nosotros a partir de acá? Consideramos además un campo vectorial F, rayita, que tiene dominio y conjunto imagen en R2, es decir, que su ley se puede expresar como
P más Q, ¿sí? Primera componente y segunda, como ya lo dije anteriormente. Entonces, ¿qué va a cumplir esto? Bueno, primero, el campo es derivable, ¿sí? En cualquier punto de los puntos interiores de la curva y los de la curva, ¿sí? Y sus derivadas parciales son continuas, ¿estamos? Porque está definida, o sea, estas son condiciones que cumplen. Si la integral de línea, ¿sí? Que nosotros la vamos a hacer a lo largo de C, F diferencial de R, la podemos expresar como, si el campo era PQ, que está expresado acá, ¿sí? PQ y al diferencial de R, diferencial de X, diferencial de Y, lo podemos expresar a esto que está acá como el producto escalar, ¿no? Que es lo que va a aparecer acá, ¿no? Si yo hago el producto escalar, es primera componente por primera componente más segunda por segunda, que esto es la definición que acaba de aplicar. Y esto es lo que tienen que acordarse porque ya lo hemos hecho en demostraciones anteriores. Vamos a usar un elemento parcial que lo vamos a considerar arbitrariamente, que es que para nosotros la segunda componente de ese campo la vamos a considerar cero para ver qué pasa con el cálculo, ¿sí? Si esta componente la consideramos cero, esta integral, ¿cómo nos va a quedar? ¿Sí? Nos va a quedar como la integral a lo largo de C, P de X y diferencial de X, porque esta se anula. Entonces, para poder desarrollar esta demostración, ahora vamos a hacer algunas consideraciones. Si ustedes se fijan, la curva que nosotros teníamos en el caso anterior, que era la curva C, que es esta que está acá, que oficia de la frontera, del borde de esa superficie, fíjense que ahora la vamos a considerar, la vamos a particionar en dos. Es decir, que vamos a considerar una parte, a ver si puedo, ahí está. Vamos a considerar, ¿sí? Una parte inferior, esta que está acá, ¿sí? Que es PSR, que es ¿ven? Este recorrido. Vamos a hacer una primera sección que es regular, por lo tanto admite parametrización. ¿Y cuál va a ser la parametrización? Vamos a considerar x igual a x e y igual a una función de x. Fíjense que acá nos queda todo en función de un parámetro x, ¿eh? Vamos, o sea, está llamado x, acá, el parámetro. Es esta curva que me quedó aquí por debajo. También, si queremos verificar, nosotros cuando tomamos los valores x igual a, fíjense que el punto nos queda a y su imagen, ¿sí? A lo largo de a de x, o sea que me queda a y su imagen, que sería esta que está acá. Y la otra nos queda b y su imagen, o sea que estoy respetando el sentido de circulación. Vamos a hacer lo propio con PQR, es decir que el PQR, fíjense que ahora vamos a decir que x igual a x y va a ser una función de x con x entre a y b. Ahí el sentido cuando lo verificamos, fíjense que nos pasa la misma situación de arriba, pero entonces ahí el sentido es el opuesto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo tomo A, me queda A y su imagen a través de B de X, o sea que estoy partiendo de este punto. Y después hago B y su imagen y estoy llegando a este, y yo lo que quiero hacer es exactamente lo opuesto. Entonces, por lo que ya hicimos anteriormente, ¿sí? Utilizamos la propiedad de integrales de línea, lo que vamos a hacer es emplear el valor opuesto, porque yo quiero el sentido de circulación que genere una circulación positiva. Dicho esto, vamos a reemplazar la integral de línea de P como la resta, pues tendría que ser la suma, pero ¿por qué pusimos la resta? Porque nos dio el sentido opuesto. El parámetro, ¿sí? Es X, entonces las integrales las vamos a reemplazar ahora en función de la variación de ese parámetro que iba entre A y B. Entonces nos queda la integral definida entre A y B de P, y esto fíjense que era lo que definimos en la parametrización, X y A de X, menos la integral entre A y B de también P, X, B de X. ¿Estamos? Entonces, por propiedad de linealidad, lo que podemos hacer en este caso, ahora, va a ser escribir exactamente la integral. Fíjense que los dos tienen los mismos extremos de integración, por eso podemos hacer esto, ¿sí? Nos queda de esta manera. Nos queda la integral entre A y B de P de x a de x menos p de x b de x, que esto precisamente, como nosotros lo tenemos escrito de esta manera, podemos cambiarle el orden en el que aparece esta resta, y para hacer eso lo que se hace es colocando un menos delante. Por eso esta situación, fíjense que acá esto es
P de X, A de X, P de X, B de X, fíjense que están invertidos, por eso apareció este menos, ¿sí? Este menos lo que hace es, fíjense, transformar, si yo lo traigo como una constante, ¿no? Pero si yo lo coloco dentro, transforma esto en negativo, que tengo esta situación, y este menos con este menos lo transforma en positivo, que es esta situación. ¿Por qué se hace eso? Porque puntualmente al tener esta situación, que fíjense que me queda la de arriba menos la de abajo, ¿sí? Ese es el resultado de esta integral. Es el resultado de la integral que tiene como extremos de integración, si ustedes se fijan, ahora, como es en función esta PDI, me queda entre alfa de x y b de x, esta integral es la que está aquí dentro. Entonces, si esta situación yo la reemplazo acá, es donde va a aparecer ahora la integral doble con ese menos delante. Entonces, esta expresión es la que vamos a guardar, ¿sí? Para establecer la primera arbitrariedad que decidimos, porque recuerden que nosotros para hacer este desarrollo partimos de considerar que q de x y igual a cero. Bueno, siguiendo el mismo razonamiento, pero ahora considerando que es 0p, vamos a llegar a un resultado bastante similar, eh, que es este que está aquí, ¿ven? Si ahora consideramos que p de x y es cero, ¿sí? Entonces ahora las funciones van a quedar de la forma x f de y, es decir que vamos a llegar a un resultado muy, muy, muy parecido con una integral doble, y es la expresión que llamamos número 2. Reemplazando uno y 2 en la expresión original, ¿sí? Nos queda que la suma de estas integrales quedan la resta de esas integrales. Por lo tanto, si ustedes se fijan, los recintos son, D es el mismo, entonces, ¿qué puedo generar? Por propiedad integral doble lo puedo expresar de esta manera. Y eso no es ni más ni menos que esta que está acá es nuestra integral de línea y esta que está acá es una integral doble entre la resta de las derivadas parciales de la segunda componente respecto de x y la primera respecto de y. ¿Estamos? Eh, yo sé que esto se los había pedido a Lucía que lo miren, no tiene demasiada eh, complicación. Lo que hay que recordarse es la decisión arbitraria de hacer que valga uno cero y otra en el otro caso. Y quiero, ahora sí, esperen que antes de que avancemos, quiero que hagamos un ejemplito, vamos a hacerlo juntos. A ver, voy a debutar con la pantalla, con la pizarra. ¿Dónde voy? A ver, ¿dónde tengo la pizarra acá? ¿Ustedes ahí están viendo la pizarra? Sí, ¿sabes? Sí, ¿Sí? Ah, ok. A ver si me deja. Esperen que me voy a llevar, voy a ver si me puedo llevar una imagen a la pizarra. Así que me deja tener una imagen. Bueno, no podía fallar, che. Algo tenía que salir mal. Va. Pensé que me iba a dejar.
Bueno, no, te puedo creer. Puede ser que no me deje una... Bueno, no me deja, lo estudiaré después. Porque no me deja, vamos solo en Paint. Ahí están viendo, ustedes ven, ¿están viendo Paint ahí? Sí, Chicos, sí. contéstenme porque si no se hace medio monólogo, no puedo. Ok, bueno, esto vamos a trabajar acá. Nos está pidiendo calcular, ¿sí? Esa integral, que es la integral de línea, x, donde el integrando es el x y más y al cuadrado diferencial de x más x cuadrado diferencial de y, siendo c la curva encerrada que limita la región entre y igual a x, que fíjense que es la identidad, eso va a ser un segmento de recta, e y al cuadrado, e y igual a x al cuadrado, que va a ser parabólico también. Si nosotros buscamos cuál es el sector que nos va a quedar, va a ser este sector que tengo acá. Así que, voy a cerrar esto. Nos queda de esta manera, vamos a achicarlo un poquito, así podemos hacer el cálculo. Bueno, de esta manera, lo que nosotros tenemos que plantear acá o preguntarnos es si en este caso tendríamos que identificar algunas cuestiones, ¿no? Tenemos que hacer esa integral, que es una integral de línea, la curva, fíjense que están marcadas, yo voy del 0,0 al 1,1, ¿estamos? Entonces, ahí lo que nosotros tendríamos que hacer es analizar, en este caso, si la curva cumple las condiciones que pide el teorema de Green y lo cumple, ¿no? La curva es una curva de Jordan, si ustedes se fijan, pues está cerrada, ¿sí? Y está orientada positivamente, queda todo a la izquierda, es regular, o sea que la vamos a poder parametrizar. El campo es X por Y, vamos a escribirlo. A mí, vamos a escribir el campo acá como nos queda. El campo nos queda, el campo F es de XY, va a ser X por Y más Y al cuadrado, como primera componente, y la segunda es X al cuadrado, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Esa es nuestra situación. Entonces, ahora, a partir de ahí, tenemos que definir. Nosotros decimos que, voy a cambiar de color, esperen que corra un segundo, si me dejan, ¿podré correrlo? Bueno, nosotros, ¿qué decimos? Para nosotros esto es P, para nosotros esto es Q, entonces, a partir de ahí podemos plantear la derivada de Q respecto de X, ¿sí? Que en ese caso, si yo derivo, nos da 2X. Y la derivada de P respecto de Y, en ese caso, nos dio X, nos da X más 2Y. ¿Sí? Bueno, ¿esto por qué lo hago? Porque, bueno, tenemos que plantear si el campo es derivable en los puntos de la curva y en los puntos que encierra ella, y fíjense que sí, es derivable con continuidad, y las derivadas parciales presentan esa cuestión, ¿no? Son continuas, perfecto. Entonces, estamos en condiciones de trabajar esto
con el teorema de Green, que es lo que vamos a tratar de hacer ahora, y puntualmente vamos a tratar de... a ver si puedo, vamos a trabajarlo un poquito desde desde dicho teorema. Vamos a tratar de plantearlo, a ver qué es lo que nos sucede ahora cuando lo empecemos a abordar. A ver si puedo. Está. ¿Por qué no me deja? Bueno, dicho esto, entonces, la integral que tenemos planteada ahí, la integral de línea, uy, a lo largo de la curva C de x por y más y al cuadrado, diferencial de x más x al cuadrado, diferencial de y, ¿sí? Lo vamos a hacer y esto es donde yo les decía, yo acá pongo por el teorema de Green, va a ser una integral doble, ¿sí? Pero bueno, para poder establecer a qué integral doble, de qué integral doble estamos hablando, nosotros vamos a tener que analizar si tuviéramos que abordar ese recinto, cuáles serían las variaciones. Si ustedes se fijan, acá estamos en el recinto, ¿sí? Lo podemos considerar un recinto de tipo uno en donde x va a estar variando entre cuánto y cuánto. Si ustedes se fijan, x va a estar variando entre cero y uno, mientras que y, si lo miramos, ¿sí? Va a estar variando. Piensen en el hombrecito acá, ¿no? Hermoso, me salió. ¿Quién va a ser? El piso va a ser y igual a x al cuadrado, o sea que va a estar variando entre x al cuadrado, ¿sí? Y la otra es igual a x y x. ¿Estamos? Entonces, cuando vengo acá, voy a plantear la integral, una integral doble, que va a ser la integral entre cero y uno de la integral entre x al cuadrado y x, ¿de quién? En el integrando, recuerden que el teorema de Green, ¿qué nos dice que tenemos que hacer? Tenemos que colocar u de x, ¿sí? Es decir, que vamos a colocar la derivada donde los tengo. Me queda acá. 2x, le voy a poner así. 2x menos p en x, que voy a saltear algún. Bueno, lo voy a poner así. Menos x más 2y. ¿Sí? Diferencial de y, diferencial de x. Así que acá es donde quiero llegar, nos queda la integral entre cero y uno de la integral entre x al cuadrado y x al cuadrado y x, ¿de quién? De x menos, ¿sí? Porque 2x menos x me queda x, este menos invierte el de acá, menos 2y, diferencial de y, diferencial de x. ¿Sí? Entonces, esto nos va a quedar la integral entre cero y uno de x por y menos 2y al cuadrado sobre 2, o sea que me queda y al cuadrado, todo evaluado entre x al cuadrado y x, diferencial de x. Esto va a ser la integral entre cero y uno de x por x menos x al cuadrado menos x al cuadrado por x a la cuarta. Esto así, diferencial de x. ¿Sí? Entonces, esto nos va a quedar la integral
entre 0 y 1 de menos x al cubo más x a la cuarta, diferencial de x, ¿sí? O sea que esto me va a quedar menos x a la cuarta sobre 4 más x a la quinta sobre 5 todo evaluado entre 0 y 1. Eso nos va a quedar, si lo reemplazamos, nos va a quedar menos un cuarto más un quinto, es decir, menos un 20. Vamos, bien. Esto era para que vean que lo pudimos aplicar directamente con el teorema de Green. Esperen que me lo voy a llevar. Esto me lo voy a traer me voy a ir trayendo las pizarras acá, para no tener que ir guardando una a una. Y después se los comparto. Bueno, listo. Entonces, vuelvo. Esta era la situación. Yo quería hacerlo con ustedes para que la vean. Listo. Hasta ahí llegaba la clase 1. La clase 2 retoma esa situación. Vamos ahora a hacer lo mismo. Eh, lo que vamos a tratar de analizar son problemas similares a este que estábamos planteando, con algunas particularidades. El 3 quiero que lo analicemos porque es bastante geométrico, digamos, no tiene mucho de cálculo, prácticamente nada, pero quiero que analicemos a ver qué es lo que plantea esta situación. ¿Sí? Entonces, uy, perdón. El, el enunciado nos está diciendo, una partícula comienza a desplazarse desde el punto -3,0 a lo largo del eje X hasta el punto 3,0 y posteriormente por la curva de ecuación igual a la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado hasta el punto inicial de su recorrido. Determinar el trabajo llevado a cabo por el campo de fuerza, y fíjense que tiene x como primera componente e y al cuadrado como segunda, son polinómicas, o sea que eso ya nos está dando un datito interesante. La curva, si ustedes se fijan, ven que esto es una semicircunferencia, nos va a quedar de esta manera. Ahí fíjense que tienen la curva C y tienen el recinto D. El recorrido, porque dice que parte de -3,0, o sea que parte de acá hacia 3,0, hacia acá, por eso aparece con esta cota ahí. Y después de 3,0, ¿sí? Hasta el punto inicial, por eso, voy a desaparecer el cursor, ahí está, de acá se va hacia allá. Ahí analicemos algunas cuestiones. La curva está orientada positivamente, ¿sí? Y acá dice, es seccionalmente regular, ¿no? Porque tanto de este hasta acá y de acá hasta acá, lo cumple. ¿Sí? El campo, que fíjense que es x y al cuadrado, es derivable en los puntos que conforman la curva y los encerrados por ella. Fíjense que son polinómicas, así que las derivadas del campo son continuas en esa región. Así que, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, plantear la integral de línea. Para plantear la integral de línea, piensen que nosotros tenemos primera componente x, segunda componente y al cuadrado, o sea que cuando calculamos q de x, o sea, la derivada parcial de x de la segunda componente, respecto de x, no tiene x, me da 0. Y la derivada parcial de la primera respecto de y también me da 0. O sea que esta situación, ¿qué me va a generar? Me va a generar que en el recinto de integración me queda 0 menos 0, por lo tanto, la integral de línea nos dio 0 y lo hicimos directamente así. Fíjense qué rápido y qué sencillo que queda. Eh, esta aclaración nos va a volver a pasar hoy en la clase en un ejercicio con Stokes, algo parecido a esto. Fíjense que dice que en este caso no se tuvo que definir los extremos de integración porque el integrando ya era nulo. Lo pueden expresar, si lo hacen no pasa nada, no se preocupen, pero bueno, en este caso ya quedaba de manifiesto que la situación iba a darnos nula. ¿Sí? Bien. Vamos ahora con el 4, que este también lo vamos a ver acá, y ya porque nos está pidiendo comprobar Green, o sea que lo mismo que hizo el ejemplo, para no hacerlo a mano, que me va a llevar mucho tiempo, lo vamos a ver de acá, y después el 5 sí lo voy a trabajar en pizarra.
Fíjense que comprobar el teorema de Green para el cálculo de la integral de línea del campo vectorial de Ley, fíjense, primera componente 2 menos i, la segunda x, o sea que vamos bárbaros, son polinómicas, en donde c es la curva que presenta es la unión de tres secciones, que fíjense que el primero es un segmento de recta, que es el segmento C1, que va del 0,0 al 0. Bueno, tendríamos que averiguarlo acá. Es fácil de averiguar. ¿Por qué? Pues la intersección entre esta longitud de circunferencia y este segmento, ¿sí? Para hacer la intersección tendríamos que igualar, ¿no? Hacer un sistema de ecuaciones entre esta ley y esta ley. O sea que me queda x al cuadrado más 0 igual a 8. Y acá me queda x al cuadrado igual a 8. Por lo tanto, acá descubro que esto es raíz cuadrada de 8. ¿Sí? O sea que yo voy de 0,0 a raíz de 8, 0. Ese es el primero. El otro punto va a ser de raíz de 8 0, ¿sí? A eh, este que va a ser raíz de 8 2, y el otro termina en 0 0. Bueno, para poder hacer esta integral de línea por el camino, vamos a hacerlo por el camino tradicional que sería de la unidad anterior, lo que voy a hacer es trabajar con C1, C2 y C3 de la misma manera que lo vimos en el ejemplo. Es decir, que lo que vamos a trabajar acá es la parametrización. Para hacerlo por integrales de línea, recordemos siempre que este es nuestro campo, pero bueno, para hacerlo por la integral de línea, lo que vamos a hacer es la curva 1 que va de 0 0 a raíz de 8 0. O sea que voy de acá a acá. Perfecto. En ese caso, es un segmento de recta, así que queda bastante sencillito porque es un segmento de la recta igual a cero, donde a x la vamos a hacer variar entre cuánto. Y si está yendo de 0 0 a raíz de 8 0, nuestra t va a variar entre 0 y raíz de 8. ¿Sí? Verificamos que el sentido de circulación nos dé como corresponde, es decir, que cuando el valor inicial partimos del punto inicial y con el valor final al final, fíjense que se verifica, o sea que esto está indicado de esta manera, pero digamos que es correcto el sentido. Eh, si lo expresamos en forma vectorial, R de t queda de esta manera, evaluamos el campo en la parametrización. Recuerden que el campo era 2 menos i, o sea que me queda 2 menos 0, por eso me da 2, y en la segunda componente era x, por eso vino t. Perfecto. Ahora vamos a hacer la derivada, nos queda 1, 0, hacemos el producto escalar entre ellos y nos queda 2. Por lo tanto, vamos a plantear ahora la integral de línea a lo largo de C1, que va a ser la integral ¿entre quién? Entre estos extremos de integración, o sea, entre 0 y raíz de 8, por el producto escalar, que es 2. Al resolver esta integral nos queda 2 por t evaluado entre esos valores, o sea que nos queda 2 raíz de 8. ¿Sí? Ese es el primer recorrido, o sea, lo hicimos para C1. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo propio, pero en este caso lo vamos a hacer para eh, C2. C2 es, fíjense que esta longitud de circunferencia, puntualmente la longitud de circunferencia que va desde raíz de 8 0 a, ¿cuál es? 2. eh, este es 2 2 claro, porque forma parte de IX. Ojo que me equivoqué hoy, este es 2 2. Entonces, estoy yendo con la longitud de circunferencia del punto raíz de 8 0 al punto 2 2. Para parametrizarlo, recuerdan la parametrización que hacíamos, en este caso, el radio lo sacan de aquí, es raíz de 8, o sea que nos queda raíz de 8 coseno de t, raíz de 8 seno de t, y t entre quién va a variar. Como fíjense que está haciendo un recorrido de 45 grados, es decir, de pi sobre 4, el parámetro está variando entre 0 y pi sobre 4. Verificamos el sentido nos coincide con el que estamos buscando, así que tomamos esta expresión vectorial de nuestra eh, curva. Lo que hacemos ahora es evaluar el campo en la parametrización, nos queda 2 menos la raíz de 8 por el seno de t, y la otra es x, o sea que nos queda raíz de 8 coseno de t. ¿Sí? Entonces, después completamos con la derivada, la de R, que nos queda de esa manera. Al hacer eh, el producto escalar, lo que nos va a quedar, si ustedes se fijan, nos va a quedar menos 2 por 8 seno de t, porque acá hay que hacer, ¿no? Primera componente por primera componente, menos 2 por 8, por raíz de 8 seno de t, más 8 seno cuadrado de t, más 8 coseno cuadrado de t. Por eso cuando lo trabajan les va a quedar 8 menos 2 raíz cuadrada de 8 seno de t. Bien, esto que está puesto acá
lo vamos a tener que llevar a una integral. Vamos a plantear la integral entre quién, entre 0 y pi sobre 4 de 8 menos la 2 raíz de 8 seno de t. Esto al reemplazarlo, ¿sí? Al resolverlo, perdón, no reemplazarlo, nos queda 8 por t menos 2 raíz de 8 sería el menos coseno, por eso este menos está expresado acá como más, y todo variando entre 0 y pi sobre 4. Al resolver, al asignarle los valores, nos queda 2pi más 4 menos 2 raíz de 8. Bien, este fue el segundo recorrido, ahora nos falta el tercero. Así que vamos con C3, que C3 es un segmento de recta, por suerte, es de la recta y igual a x, así que ahí queda sencillo con x variando entre 0 y 2, porque si ustedes se fijan que los valores que yo tengo que tomar en este caso, ¿sí? No llegan hasta acá, sino que llegan hasta ahí, ¿eh? Tengan en cuenta eso. Eh, Cuando asignan los valores, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Cuando le pongo el valor inicial me da 0, 0, le pongo el valor final me da 2, 2, y no es el sentido de circulación que me está pidiendo. Así que ojo, porque ahí me va a quedar al revés y después lo vamos a operar a esto poniéndole un menos a la integral, ¿sí? Entonces, esta es la expresión vectorial de cómo nos queda la parametrización. Evaluando el campo en la parametrización, nos queda 2 menos t y t. Perfecto. La derivada nos da 1, 1. Hacemos el producto escalar entre ellos, ¿sí? Entre los que acabamos de encontrar recién. Al hacer el producto escalar nos da 2. Y entonces ahora sí, planteamos la integral. Y ojo, que acá está en rojo, este menos, recuerden que es porque el sentido de circulación nos había quedado al revés. Perfecto. Pongo ese menos ahí. Extremos de integración entre 0 y 2, 2 diferencial de t, o sea que está quedando una integral sencillita, nos da menos 4. Por lo tanto, y de la misma manera que lo hicimos en el ejemplo, la integral a lo largo de C de f diferencial de r va a ser la suma de los tres valores que obtuvimos en las integrales de a lo largo de C1, C2 y C3, que es 2 raíz de 8 más este valor menos este. Y si ustedes se fijan, 2 raíz de 8 con 2 raíz de 8 se cancelan, 4 con menos 4 se cancela y nos queda 2pi. Un baile importante, ¿no? Porque fueron tres integrales, ya no tan sencillas como el primer ejemplo, pero bueno, tampoco son integrales complejas, pero notarán que el tiempo que consume, que lleva, es bastante, ¿no? Bueno, vamos ahora a hacerlo ya no por las integrales de línea, sino ahora sí aplicando el teorema de Green. Para hacerlo, o para aplicar el teorema de Green, acá tenemos que tener presente que el recinto que nos queda ahora va a ser un sector circular, ¿no? Pero bueno, cumple las condiciones para aplicar el teorema se cumplen, tanto en la curva como en el recinto y con el campo, así que vamos a tratar de avanzar por ese lado. Cuando queremos avanzar, ¿qué tenemos que tener presente? Que lo vamos a resolver con una integral doble sobre este recinto. ¿Este recinto es un recinto del tipo 1? ¿Es un recinto del tipo 2? Y la verdad que no. Es uno de los recintos que llamábamos conflictivos. Por lo tanto, en este caso, y eso era lo que yo quería detenerme hoy para que lo vean bien, es que vamos a hacer ¿qué? Un cambio de variables. ¿A dónde? ¿A qué tipo de variables vamos a usar? Y fíjense que en un sector circular nos conviene hacer un cambio de variables a coordenadas polares, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Vamos a resolver la integral de línea de f diferencial de r como la integral doble a lo largo del área definida en el recinto D, como la resta esta. Bueno, pero para poder hacerlo, como el recinto nos quedó conflictivo, ¿qué vamos a hacer? Un cambio de variables apolares. ¿Sí? ¿Qué hacíamos? Decíamos que x era rho coseno de tita y rho seno de tita. Importantísimo ver entre qué valores varían, pero también es muy importante, ¿qué cosa? No olvidar el jacobiano, ¿sí? Porque al resolver la integral tiene que aparecer en el integrando ese jacobiano. Dicho. Bueno, veamos entre quién varía cada uno de estos valores que estamos planteando. Si ustedes se fijan, tita, ¿sí? ¿Qué recorrido circular hace? Va a ser entre, si ustedes se fijan, va desde el semieje positivo de las abscisas hasta la identidad. Esto que forma acá es un ángulo de 45 grados, es decir, que es pi sobre 4. Por lo tanto, tita va a estar variando entre 0 y pi sobre 4. Mientras que ρ va a estar variando entre 0 y ¿cuál es el radio? Raíz de 8. Por lo tanto, ahí nos quedan esos valores que van a establecer nuestros valores de variación, o sea, son nuestros extremos de integración, lo vamos a transformar en extremos de integración. ¿Sí? ¿Qué resta ahora?
por lo menos para poder trabajar desde nuestro campo. Recuerden cómo era nuestro recinto, así que en este caso nos queda que Q respecto de X, ¿sí? Nos queda uno y acá, ahí está, y eh, tenemos que hacer P respecto de Y, ¿estoy bien? Nos queda, ¿estoy en lo correcto? Sí, sí, estoy en lo correcto. Acá nos va a quedar. Nosotros vamos a tener que tanto el campo es 2 menos i y en la primera componente y x en la segunda, ¿sí? Así que nos queda uno y menos uno, ¿no? ¿Estoy bien? Sí. ¿No queda igual a cero? ¿Cómo? No te escucho, perdón. ¿No sería igual a cero? ¿Quién? Q de x menos p de y. Sería uno menos uno, o sea, sería 2, ¿no? Sí, estoy bien, es 2. Nos Sí, sí, queda es dos. Q respecto de X, nos da uno. Este nos Sí. da uno, Y ¿sí? el otro Y menos uno el este otro. nos da menos uno. Así que nos va a quedar uno menos uno nos va a dar 2. Ah, estaba acá, yo pensé que eso me pasó por... No, o sea que nos queda 2. Ahí está, nos da 2. Sí, está bien. Lo tendría que escribir en algún lado, después lo voy a poner en la pizarra, en la PPT, en el PPT. Bueno, entonces nos queda 2. Así que esta integral la vamos a resolver aplicando el teorema de Green. ¿Qué vamos a hacer? Ojo, porque ahora es donde viene lo del cambio de variables. Los extremos de integración ya los tenemos acá. Lo que tienen que tener presente, y anótenselo para recordarlo de las unidades anteriores, es el jacobiano, que sigue siendo uno de los errores más frecuentes cuando tienen no, cuando deciden aplicar el teorema y eso involucró un cambio de variables, ¿no? Bueno, ¿por qué digo esto? Porque si ustedes se fijan, acá este 2, ¿sí? Viene de esta resta que nos dio acá, perfecto. Pero este rho es porque tenemos que incluir el jacobiano, ¿no? Diferencial de rho, diferencial de tita, ¿y entre quién varían? Bueno, nosotros sabíamos que tita variaba entre 0 y pi sobre 4 y rho variaba entre 0 y raíz cuadrada de 8. Por lo tanto, la integral queda bastante sencilla. Si ustedes se fijan, nos da directamente 2pi y es en un cálculo bastante más sencillo que lo que veníamos haciendo, llegamos al mismo camino, sobre todo también menos engorroso, porque en el caso de la integral de línea tuvimos que hacer varias sumas, ¿no? Entonces, bueno, ahí acabamos de comprobarlo porque lo hicimos por los dos caminos. Un ejercicio de esta naturaleza en el parcial tan largo no va a aparecer, pero sí es importante que sepan que se verifica y que lo puedan hacer y que lo puedan describir, aunque sean términos conceptuales. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué pasa ahora con el punto 5. Dice, supongamos que se tiene una curva cerrada C, orientada positivamente, que encierra una región D simplemente conexa del plano. Si calculamos las integrales de línea sobre dicha curva de los campos vectoriales que tienen las siguientes leyes, fíjense que están ahí, que estaríamos calculando en términos geométricos, ¿sí? Justificar. ¿Estamos? Bueno. Esperen que este me lo voy a llevar a la pizarra un segundo, porque está... ¿Me dejará llevar algo así? A ver si Pen me deja algo así. Sí. Bueno. Vamos a achicarlo un poquitín para que no me coma toda la pizarra. Uh, qué feo que lo achica. Vamos por ahí. Bien, ahí lo que me está diciendo, a ver, creo que lo tengo, a ver si tengo la gráfica, la debería tener. Sí. Esta definición que me está dando de la curva, que es la que yo quiero, es para que nosotros veamos que se cumplen las condiciones que plantea, ¿sí? el teorema de Green.
porque lo tengo, esperen que así no lo escribo, lo vamos a guardar acá. ¿Sí? Ahí nos está diciendo que, nos está aclarando, de hecho, dice, supongamos que se tiene una curva C orientada positivamente, que encierra una región D, simplemente conexa del plano, entonces fíjense que C está encerrando esa eh, eh, región D simplemente conexa. La curva está marcada ahí el sentido de circulación. Fíjense que las cotas dejan siempre a la izquierda esos puntos que estamos enmarcando, por lo tanto estamos en condiciones de decir que se cumplen las condiciones del teorema de Green. Vamos a empezar vamos a hacer este que está marcándolo acá, quiero hacerlo en la pizarra, espérenme. Vamos a plantearlo con f de xy, que va a ser igual a 0x, que voy a tomar este, ¿no? 0x, ¿sí? Entonces, como se cumplen las condiciones del teorema de Green, lo que vamos a decir es que la integral a lo largo de la curva C con el campo 0x diferencial de R, que este sería diferencial de x diferencial de y, por el teorema de Green, yo lo aclaro, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? Bueno, va a ser igual a la integral doble a lo largo del recinto, a través del recinto D o en el recinto D, de la derivada parcial de x respecto de x de q menos la de y de p diferencial de área. Esto, si nosotros lo desarrollamos un poquito, ¿qué nos va a quedar? ¿Sí? Si ustedes se fijan, a nosotros este campo nos va a definir q de x como, obvio, la derivada respecto de x de q es 1, ¿sí? La derivada de y respecto de y de p, que es feo que me salió, ¿sí? Es 0. Por lo tanto, yo acá, ¿cómo lo voy a transformar a esto? Lo voy a transformar como la integral doble a lo largo del recinto D de 1 menos 0 diferencial de área. ¿Sí? Es decir, que esto me va a quedar la integral doble a lo largo del recinto D de 1 diferencial de área, ¿sí? Que esto, ¿qué decíamos nosotros cuando dábamos integrales múltiples, cuando poníamos en el integrando de la integral doble un 1? Geométricamente, ¿qué representa? Chicos, ¿se acuerda alguien? El área, ¿no? El área de D, el área del recinto D. Sí, sí, claro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Es el área del recinto D. Esperen que lo pongo acá. Ahí. Y ahí. Bien. ¿Qué pasa? Hago uno más, esperen. Y ya vamos a ver si podemos traer alguna conclusión. Porque hasta ahora cuando la integral de línea empleamos un campo vectorial de ley 0x, como nos quedó ahí, como se cumplen las condiciones del teorema de Green, estamos calculando el área del recinto, ¿cierto? O sea, esa condición en este caso se cumplió. Veamos qué pasa en esta, vamos a hacer la otra que es un poco des- más complejo el campo. Voy a hacerla con este. F de xy es menos un medio de y, un medio de x. Estoy copiando bien, ¿no? Sí, un medio de x. Bueno, ¿sí? En ese caso, vamos a hacer la derivada de q respecto de x, nos va a dar un medio, ¿no? Mientras que la derivada de p respecto de y
nos va a dar menos un medio. ¿Sí? Bueno, vamos a, partiendo de esto, hacer lo mismo que hice arriba. La integral de línea a lo largo de C, en este caso, el campo es menos un medio de I, un medio de X, diferencial de R, ¿sí? Ahí, aplicando el teorema de Green, ¿qué va a suceder? Nos va a quedar la integral doble en el recinto D de Q de X menos P en I, diferencial de área. ¿Sí? ¿Estamos? Esto, si nosotros ahora lo reemplazamos por lo que puse acá abajo, me va a quedar la integral doble a lo largo del recinto D, ¿de quién? De un medio menos un medio, o sea, más un medio, diferencial de área. Esto nuevamente nos empezó a quedar la integral doble a lo largo del recinto D de uno diferencial de área. ¿Qué pasó nuevamente? Nos dio el área de D. ¿Alguien se anima a sacar una conclusión general de esto? ¿Qué irá a pasar con este? ¿O a qué conclusión podemos llegar? Acá lo que tenemos que decir es que cada vez que que cada vez que en una integral de línea empleemos un campo vectorial cuya ley cumpla qué cosa, que la derivada parcial de x respecto de x de q menos la derivada parcial respecto de y de p me dé uno, ¿sí? Es decir, me dé esto que yo estoy señalando acá. Cada vez que yo al restarlo me dé uno, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Vamos a estar Va calculando. del área. Del Claro, vamos a área. estar calculando el área, ¿sí? Esa es una de las conclusiones a las que tenemos que llegar. Que cada vez que empleemos una integral de línea con un campo vectorial cuya ley cumpla que q de x menos p de y es igual a uno y se cumplan las condiciones del teorema de Green, obviamente, entonces, bueno, vamos a estar calculando el área. ¿Estamos? O sea, ténganlo presente porque es una buena herramienta que nos va a venir bien a nosotros cuando tengamos que calcular áreas, por ejemplo, y quede más sencilla en un camino que en el otro. Bueno, esperen que esto lo llevo bien. Sigamos. Bueno, esto ya se los hice, está por los dos caminos, pues lo miran, pero eh, van a poder llegar a la conclusión ustedes tranquilos. El 7, ¿sí? Lo que nos va a pedir ahora es utilizar el resultado obtenido en el ejercicio 5 para calcular el área encerrada por la elipse. Vamos, esperen, que vamos a llevarlo. Es bastante interesante, sobre todo porque tiene alguna cuestión nueva. ¿Sí? Bueno, me voy a traer la gráfica, esperen que la tengo. Acá en este caso, ¿sí? Para hallar el área de la elipse vamos a emplear la integral de línea de campo y como nos pide del ejercicio anterior, vamos a definir, podría ser cualquiera, ¿eh? Pero vamos a usar el campo, el primero que usamos. Ah, no, esperen. Vamos a usar la ley F
de xy igual a 0x, que fue el primero. Podrían hacerlo con cualquiera que cumpla la condición a la que llegamos, ¿no? De la conclusión, de la que dijimos. O sea, podrían usar cualquier campo en donde q de x menos p de y sea igual a 1. Vamos a usar esta que estaba incluso en el propio ejercicio. Lo que vamos a tener que hacer es parametrizar, ¿no? La curva para resolver la integral. Ojo con esto, porque no tenemos que confundir la parametrización que vamos a hacer ahora no de la curva, del área, perdón, con el cambio de variables. Eso vayan teniéndolo presente, ¿no? Entonces, vamos a tratar de parametrizarla, a ver si se acuerdan. Yo lo voy a poner acá. A ver si me deja. Ahí está. Vamos a usar la parametrización. R de t. En este caso nos va a quedar x e y. Recuerden que hacíamos a y b, coseno de t, seno de t, ¿sí? Esto lo vamos a hacer es en un parámetro porque estoy parametrizando la curva, ¿sí? Voy a hacerlo por la integral de línea. Vamos a ver de qué manera podremos trabajarlo una vez que tengamos la integral de línea, sobre todo porque nos va a llevar a un resultado interesante. Fíjense que vuelvo acá un segundo. Lo que nosotros vamos a trabajar ahora para poder resolver el área, porque nos está pidiendo, utilizando el resultado anterior, ¿sí? A ver que acá lo tengo más grande. Ahí. Utilizando el resultado del ejercicio 5, calcular el área encerrada de la elipse. ¿Estamos? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que dijimos hoy? Nosotros establecimos una relación entre la integral de línea a lo largo de la curva y una integral doble en donde trabajábamos un campo vectorial cuyas derivadas parciales al restarla, o sea, al hacer q de x menos p de y nos daba 1. Acá usamos el del caso anterior, el b, porque bueno, es un caso particular. Fíjense que acá al parametrizar, esta era la parametrización. Yo lo que voy a pedir es que t varíe entre 0, porque está haciendo el giro completo. T va a estar entre 0 y 2pi. Importante a tener en cuenta, sobre todo porque tenemos que ver el sentido del giro si nosotros damos valores, el valor inicial y el valor final. Entonces, si nosotros damos, por ejemplo, en 0, ¿no? El valor 0, coseno de 0 me da 1, 1 por a. O sea que me queda a. ¿Sí? Con t igual a 0. Y acá me queda seno de 0, 0 por b, 0. O sea que estoy yendo de a 0, vamos, que sería este punto, ¿a dónde? Si yo tomo el valor, si yo tomo 2pi, me va a dar el mismo porque hice el sentido completo. Así que tratemos de usar otro valor, por ejemplo con pi, ¿sí? En ese caso me va a quedar, en el primer caso, esto es -1, se me va a dar menos a, y en el otro caso me da 0, o sea que fíjense que yo estoy yendo de A0 a menos A0, ¿no? Acá está menos a menos A0. O sea que el sentido está respetando que me lo deja a la izquierda. Se genera un sentido antihorario como pide el teorema de Green. ¿Estamos? Bueno, si nosotros lo trabajamos vamos a trabajar el campo, evaluarlo en la parametrización, me va a quedar f de r de t, ¿sí? Entonces, primera componente 0, segunda componente x, y la segunda componente va a ser a coseno de t. ¿Sí? Bueno, si hacemos la derivada, nos va a quedar la primera componente menos a seno de t, la segunda componente nos va a quedar b coseno de t. ¿Estamos de acuerdo? Menos a seno de t, b coseno de t. Perfecto. Entonces de acá vamos a hacer el producto escalar
entre el campo evaluado en la parametrización y la derivada primera. ¿Estamos? Entonces me va a quedar primera por primera 0 más segunda por segunda me va a quedar eh, A por B coseno cuadrado de t, más A por B coseno cuadrado de t. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver a esto? Lo vamos a hacer a través de la integral de línea, insisto. Voy a decir que el área de D, que es lo que está encerrado por la curva que parametrizamos, va a ser la integral de línea a lo largo de la curva C, que sería esta, y vamos a ponerle que nos quede marcadito que lo estamos circulando en ese sentido, como corresponde, positivamente, o sea que lo estamos cumpliendo. Esperen que me quedó horrible. Ahí está. Entonces, a lo largo de la curva C, f diferencial de R va a ser la integral entre 0 y 2pi, que es lo que está variando el parámetro, del producto que nos quedó, que va a ser A por B coseno cuadrado de t diferencial de t. ¿Sí? Es decir, que esto nos va a dar A por B, la integral entre 0 y 2pi del coseno cuadrado de t diferencial de t. ¿Sí? Esto, entonces, se los dejo. Yo esto no me acuerdo, no sé si lo recuerdan, si no lo recuerdan, por las dudas se los voy a poner acá. Estimo que sí, pero bueno, por las dudas, hay una identidad. ¿Cómo hacíamos para resolver el coseno cuadrado de una identidad pitagórica, perdón, trigonométrica, que dice que el coseno cuadrado de t es, yo para que no, para que les quede sencilla la integral, si no, tienen que hacer después una doble sustitución, queda más sencillo así. Uno más el coseno del ángulo doble, es decir, el coseno de 2t sobre 2. ¿Estamos? Entonces, cuando queremos hacer la integral, la voy a hacer en general acá para que les quede la integral del coseno cuadrado de t diferencial de t, ¿eso qué nos va a dar? Nos va a dar la integral de un medio más un medio del coseno de 2t diferencial de t. ¿Sí? Estamos ahí, en esta no va a haber problema, ¿sí? Porque nos va a quedar un medio de t. Esta va a ser un medio de t, y acá tendrían que hacer, ¿no?, una sustitución llamando u a 2t. Pero bueno, si la hacen un poquito, acá les va a quedar más un medio por un medio, o sea, más un cuarto del seno de 2t. En este caso sería más una constante c porque la hice impropia, pero acá voy a volver, eso lo recuerdo por no sé qué tanto lo tienen presente ustedes, pero esto me queda a por b, por la integral, que ahora la voy a resolver, entonces sería un medio de t más un cuarto del seno de 2t, todo evaluado entre 0 y 2pi. ¿Estamos? O sea que eso nos va a quedar, voy a poner acá, a por b por pi más 0 menos 0 menos 0, o sea que nos queda A por B por pi. ¿Vamos? Digamos que hemos aplicado la conclusión del ejercicio anterior y hemos llegado a determinar que el área A por B por pi, que justamente es correcto, es el área de la encierra la elipse. Así que esto vamos a llevarlo también a la pizarra para que les quede. Vamos por acá.
Bien, seguimos. Esto era como aplicación, pero bueno, acá lo tienen también resuelto, ¿no? Está un poquito más acotadito, pero bueno, para que lo vean. ¿Sí? Que sí, ahora vamos a dar un nuevo saltito, o sea, vamos a mirar ahora, ahí completamos el teorema de Green, ahora vamos a dar un saltito hacia el teorema de Stokes, ¿sí? Para poder establecer también la mirada general sobre el teorema de Stokes, lo que tenemos que hacer es partir del mismo panorama, ese panorama general del que habíamos hablado. Ahora, ¿cuál va a ser nuestro horizonte o qué vamos a relacionar? Bueno, también vamos a hacer una relación entre campos similares a los que veníamos trabajando. ¿Por qué? Porque ahora vamos a relacionar una integral de línea, pero ahora con una curva en R3, con una integral de superficie, ¿sí? De campos vectoriales. Digamos que esto para que vayan armándose lo que yo les decía, la posibilidad de hacerse una hojita, un resumen, en donde vayan viendo qué van relacionando los teoremas. En este caso, el teorema de Stokes relaciona una integral de línea con campos vectoriales en donde la curva está en R3 con una integral de superficie en donde tenemos campos vectoriales. ¿Estamos? Yo para que ya vayan pensando el tipo de cálculo que va a estar involucrado, pero para poder establecer esto vamos a tener que traer a colación algunas definiciones que seguro las tienen presente, pero mejor que las vayamos viendo. Primero el rotor o el rotacional, ¿sí? Que nosotros para poder trabajar con este rotor tenemos que tener presente primero el operador nabla, que es la derivada parcial respecto de x, derivada parcial respecto de y, derivada parcial respecto de z, el vector gradiente, ¿sí? Que es aquel vector que hacemos con la derivada parcial de el campo respecto de x, respecto de y, respecto de z, y de esa manera, si nosotros operamos o trabajamos con el, con un campo F, donde lo definimos como P, Q y R, ¿estamos? Podemos definir el rotor, o rotacional, como aquel vector que se obtiene como el producto vectorial entre el operador nabla y F, ¿sí? Que es esto que está aquí, que es esta situación que está aquí, este producto vectorial, ¿sí? Me lo voy a llevar a la pizarra, sobre todo porque, a ver si puedo. Voy a tratar. Una eterna discusión de esto es como, no sé si se lo acuerdan de años anteriores ustedes, pero yo tengo una regla, yo no, pero hay una regla mnemotécnica que ayuda un poco, pero primero vamos a ver de qué estoy hablando. Esto que yo estoy diciendo acá, lo pueden hacer, desarrollenlo como quieran, a mí lo pueden hacer con los determinantes, que sería lo correcto, ¿sí? Nosotros, cuando hablamos del rotor de F, que es lo que voy a hacer acá, el rotor de F, ¿sí? Por lo que dice acá mismo, va a ser el producto vectorial entre el operador nabla y el propio campo, ¿sí? Entonces, esto nosotros podríamos operarlo de esta manera, como para hacerlo a mí me ayuda cuando estoy en duda, de última hacer el desarrollo, pero para que vean que tampoco es una locura. Bueno, esto que está acá, que en rigor de verdad habría que escribirlo con los determinantes. Yo ya lo sé, pero bueno, por ahí acota un poquito. ¿Sí? Si hacemos, ¿sí? Yo quiero hacer la primera componente, tenemos que calcular este determinante, ¿no? Entonces nos queda la derivada, la derivada de R respecto de I, que lo vamos a poner como R sub I, ¿sí? Menos la derivada de Z la derivada de Q respecto de Z.
Q sub z. ¿Sí? En el segundo nos va a quedar menos, este lo veamos, nos va a quedar la derivada de r respecto de r, de x, perdón, r respecto de x, menos la derivada de p respecto de z. Y por último, nos va a quedar la derivada, ¿sí? Nosotros queremos hacer este, así que vamos a hacer este menos este, la derivada de q respecto de x, q respecto de x, menos la derivada de p respecto de y, menos la derivada de p respecto de y. ¿Sí? Esto queda así, que si lo trabajamos un poquitito, nos va a quedar RI menos QZ, PZ menos RI, menos RX, perdón, o X menos P. Bueno, el tema es cómo, no sé cómo lo hacían ustedes, a ver, cuéntenme, cómo trabajar el, el rotor, digamos, para cada vez que lo tengamos que hacer, ¿no? Cada vez que lo tienen que desarrollar. ¿Se acuerdan cómo lo hacían o no? ¿Cómo hacen para acordarse el rotor? ¿Me cuentan o no? ¿Cómo hacían para acordarse? Bueno, qué silencio, me han dejado más solo, pero se los cuento rapidito. Si yo considero P, Q, R, X, Y, Z como uno, 2 y 3, hay una regla mnemotécnica que te permite establecer lo siguiente respecto del rotor. El rotor de F lo podemos plantear como, y fíjense, 32-1, 3-2-1, y ahora de vuelta 3-2-1. Sería 3 guión, punto y coma, 2-1. ¿Ven que dice 3-2-1, 3-2-1? El resto se completa por simetría. El 3-2 le sigue el 2-3, al 1-3 le sigue el 3-1 y al 2-1 le sigue el 1-2. Entonces, ¿el rotor quién es? 3 respecto de 2, R respecto de I. R respecto de I. Menos 2-3, Q respecto de Z. Q respecto de Z. 1-3. P respecto de Z, menos 3-1, R respecto de X, 2-1 sería Q respecto de X, menos 1-2, P respecto de Y. ¿Lo conocían esto o no? Bueno, qué lindo que me No, con esa regla no me la acordaba. no, bueno, no, a mí, no, ojo, a mí me sirve, qué sé yo, esto es gusto, ¿no? A cada uno, a mí me... ¿Y cómo te lo acordabas? ¿Quién está, Genaro? ¿Cómo haces para Sí. acordártelo? ¿Usas otra? Y así el producto. Hacías, no te escuché, perdón, ¿eh? Hacía el producto. Ah, haces el desarrollo. Ok, ok. Bueno, Claro, sí, sí. hacelo si querés. O sea, yo, porque a veces se hace medio tedioso, es una buena regla. Obviamente, Ah, por ahí te lleva bastante más tiempo. claro, te lleva mucho más. Esta no falla. Bueno, un regalito que les dejo por ahí les sirve, qué sé yo. Bueno, dicho esto, vuelvo. Entonces, vamos a donde teníamos que llegar. Entonces, acá, ¿sí? Ahí tenemos rotor o rotacional. Yo usualmente le digo rotor, me van a escuchar decirle rotor, pero es cualquiera de las dos. Entonces, ahora sí, tenemos que estudiar las condiciones, que es lo mismo que les decía yo hoy. Las condiciones tenemos una curva contenida en el espacio, donde dicha curva es cerrada simple, suave o simple a trozos. Dicha curva funciona como el contorno o borde de una superficie regular y simple en el espacio, es decir, que la curva con la que yo voy a trabajar termina siendo el borde o el contorno de una superficie que me interesa.
Ahora el campo F va a tener tres componentes, que son estas que están acá, P, Q y R, ¿sí? Que es la ley del campo vectorial, que por supuesto, y esto va a continuar, tiene derivadas parciales en la superficie y en la curva. La superficie debe estar orientada con un vector normal ahora, n sub 0, de manera que el sentido de recorrido de la curva y el del vector normal tienen que estar asociados por la regla de la mano derecha, que es lo que vamos a ir viendo ahora. Pero si se cumplen esas condiciones, ¿qué es lo que vamos a decir? Y esto es lo importante, que a la integral de la línea, a la integral de línea esta que está acá, ¿sí? A lo largo de C, de F diferencial de R, se la va a poder reemplazar por una integral de superficie, que es esta que está acá, pero ojo, o cuidado con esto, que no es la integral de superficie del campo F con el que veníamos trabajando, sino que ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la integral de superficie de su rotor, ¿sí? Que va a estar ahora, por supuesto, lo vamos a trabajar, que vamos a ver cómo, con el producto escalar de ese vector, que es el vector perpendicular, ¿no? El vector característico de esa superficie, ¿sí? Eso es lo importante a tener presente en este caso, ¿sí? Vamos a ver si puedo, ahí está, vamos a hacerlo con un ejemplito, a ver qué es lo que pasa acá en este caso. Fíjense que supongamos que nos pide calcular el trabajo que realiza, el campo de fuerzas que tiene como ecuaciones F, fíjense ahí, z al cuadrado, x menos z y más z para mover una partícula sobre la curva que tiene los siguientes recorridos. Inicia en el punto -2,01 en la trayectoria recta hasta el punto 2,01 y de ahí regresa al punto de partida por un arco de circunferencia de radio 2 que toma valores siempre positivos de la segunda coordenada. Fíjense, a ver si lo tengo, ahí está. Miren que cómo queda, fíjense que tenemos la curva C es la unión de dos curvas, fíjense que ahí lo tienen marcado, arranca, nos está diciendo que arranca en el -2,01, que es este que está acá, -2,01, ¿sí? Hasta el punto 2,01, que es hasta este punto que está acá, y de ahí regresa al punto de partida, no, perdón, me equivoqué. El -2,01 era el de arriba. ¿Dónde está el cursor? Lo perdí. Ahí está. -2,01 es este, ojo que dije acá. Arranca de acá, de este punto, -2,01, viene por un segmento recto hasta acá, y esto vuelve por un arco de circunferencia, que es la semicircunferencia esa, hasta el -2,01. ¿Estamos? Bueno. eh, Vamos a avanzar un poquito. Vamos a hacerlo de la misma manera que hicimos con el de Green. Ahora lo vamos a hacer por la integral de línea. Es decir, que si yo quiero calcular la integral de línea en este caso, por propiedad de la propia integral de línea, lo que vamos a hacer es la suma. O sea, nos va a quedar la integral a lo largo de C, va a ser la suma de la integral de C por C sub 1 y por C sub 2, ¿sí? La curva C1 y C2. Así que vamos con C1, que en este caso la curva C1 va a ser la recta que va del -2,01 al 2,01 el segmento de recta. En este caso, lo que vamos a hacer es que la parametrización nos queda x igual a t, ¿sí? Porque si ustedes se fijan, z vale siempre 1, esa es una constante, ¿sí? Y si yo lo pienso desde el punto de vista de qué es lo que pasa con i, en este caso, en el nuestro, i vale siempre 0, la que va variando es t, ¿no? Es x, perdón. Entre quién y quién está variando, en este caso x, va a estar variando entre -2 y 2. ¿Sí? Bueno, por supuesto tenemos que verificar el sentido de circulación, así que dando los valores iniciales, si ustedes se fijan, nos da -2,01, que es este punto, y el otro nos da 2,01, o sea que el sentido es el que estamos buscando. Es correcto, por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a resolver la integral de línea, es decir, vamos a evaluar el campo en la parametrización. El campo era, lo tengo en el lado, era z cuadrado, no lo tengo acá, z cuadrado, x menos z, y más z. Entonces esto me queda. Z cuadrado es 1, el otro era x menos z, así que t menos 1, por eso t menos 1, y más z, 0 más 1, 1. Perfecto. Hacemos la derivada, ¿sí? Que nos queda 1, 0, 0. Al hacer el producto escalar,
y tener dos componentes cero nos da uno por uno, uno, porque el resto es cero, bárbaro. La integral, en este caso de línea, nos va a quedar la integral entre menos 2 y 2 de uno diferencial de t, o sea que nos da 4, perfecto. Nos falta la otra. Para hacer la otra, ahora sí nos vamos a mover a través de la semicircunferencia. Al parametrizarla nos queda 2 coseno, 2 seno y uno. Recuerden que esto, sí, porque el plano, estamos en el plano, nos estamos moviendo hacia la curva, esa semicircunferencia se mueve siempre en el plano z igual a uno, eso lo ven acá. Entonces, de esta manera parametrizamos la curva y nos queda entre cero y pi, porque piensen, ven que está haciendo una semicircunferencia, está haciendo 180 grados. Evaluamos a ver qué es lo que está pasando para el sentido de circulación. Ustedes se fijan, si yo pongo para t igual a cero, me da el 201, arranco acá. Para 90 grados, para pi sobre 2, me da 021, ¿sí? Es decir, que nos estamos moviendo acá. Y para pi nos da menos 201, o sea que el sentido es el correcto, no tengo problemas. Así que evaluamos el campo en la parametrización, nos queda este valor, y hacemos la derivada y nos queda este vector. Al hacer el producto, fíjense que al hacer el producto escalar, nos queda menos 2 seno de t más 4 coseno cuadrado de t menos 2 coseno de t, ¿sí? Entonces ahí, esta situación, acá como la estamos planteando, nos va a quedar la integral entre cero y pi, ¿de quién? De menos 2 seno de t, o sea, lo que nos dio acá arriba. Ojo que acá aparece el coseno cuadrado, en plen, lo que les dije hoy, la misma identidad trigonométrica, que el coseno cuadrado es uno más el coseno doble todo sobre 2. Yo para que les resulte más fácil resolver la integral, entonces al resolverlo nos queda menos 4 más 2pi, es decir que para poder reemplazar la integral para poder resolver la integral de línea, reemplazamos por estos valores, ¿sí? Como el otro era 4, justamente menos 4 se cancela, nos da 2pi, y ahí tenemos el valor que nos dio esa integral, haciéndolo por la integral, por la parte de la integral de línea. Ahora, hagámoslo, pero resolviendo la integral de superficie, ¿sí? En este caso, para hacer la integral de superficie, lo que vamos a tener que analizar es si se cumplen las condiciones del teorema de Stokes, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué vamos a plantear? Bueno, fíjense que nosotros tenemos el campo es z cuadrado, x menos z y más z, que como podemos observar son polinomios, entonces tiene derivadas parciales continuas en todo el espacio, así que ahí no vamos a tener ningún problema. Lo que vamos a tener que hacer acá en estos casos es plantear el rotor, a ver si lo tengo acá. el, Nosotros vamos a trabajar con S, que son los puntos interiores, ¿sí? Y de esa manera necesito el rotor y el vector. Entonces, vamos a hacerlo por partes, ¿sí? Acá yo parto del campo, entonces para plantear el rotor, esto hágalo de la manera que quieran, si lo hacen con la regla, pues bueno, o recuérdenlo, o plantear el producto, pero teníamos que hacer el RI menos QZ, PZ menos RX y QX menos PI, entonces eso nos va a dar este valor. ¿Qué pasa? Nosotros de esta manera encontramos el rotor, ¿sí? Tenemos que parametrizar ahora la superficie, porque vamos a trabajar con S, ¿sí? Una vez que tengamos el rotor, ¿por qué? Porque vamos a tener que nosotros evaluar, encontrar, ¿no? El vector, producto vectorial entre RU y RB, para poder encontrar de esa manera, para poder resolver de esa manera la integral de superficie, ¿sí? Entonces parametrizamos la superficie, que como es, fíjense que nos quedó un semicírculo, es bastante sencilla, es u coseno, u seno, y en el plano en el que está es z igual a uno. ¿Entre quiénes van a variar? Bueno, u, si ustedes se fijan, por la definición propia, ven que el radio es 2, va a variar entre cero y 2. Y B va a variar entre 0 y pi porque es medio círculo, ¿sí? Por eso es un semicírculo. Es decir que si evaluamos ahora el, el rotor en la parametrización, fíjense que nos quedó 22Z1, es decir que nosotros vamos a tener que hacer, para poder evaluarla, ¿no? Nos va a tener que quedar. La primera componente ya es 2, ahí no tenemos nada que hacer. La otra es 2Z, o sea que nos quedó 2 por 1, viene 2, y la otra es 1. ¿Por qué estamos evaluando el rotor en la parametrización? Porque recuerden que con este teorema no trabajamos con el campo, sino con su rotor. Por eso evaluamos el rotor en la parametrización. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, ¿qué pasa? Bueno, ahora
lo que vamos a tener que hacer es hacer la derivada, ¿no? Para resolver la integral de superficie. Vamos a hacer la derivada respecto de u, nos queda coseno, seno, cero. La derivada respecto de b nos da esa situación. ¿Qué tenemos que hacer? El producto vectorial entre ellos, que nos va a dar 0, 0, u. Hasta ahí vamos bien. ¿Eso qué quiere decir? Que el vector está en sentido norte, ¿no? Coincide con el sentido del semieje positivo de las cotas. ¿Esto para qué lo marcamos? Porque hay que verificar que el sentido de circulación de la curva y el sentido con el que estamos cerrando la superficie y el sentido del vector estén relacionados con la regla de la mano derecha. Si ustedes se fijan, partamos por ejemplo acá, ¿no? Del 2, 0, 1 hacia el -201, si ponen la mano sobre esa dirección van a ver que el pulgar va a coincidir con esta dirección y sentido, por lo tanto estamos respetando, está dibujado, el sentido que marca la regla de la mano derecha. Por lo tanto, lo único que nos queda es hacer el producto escalar entre el rotor evaluado en la parametrización y el vector producto vectorial, ¿sí? Y eso nos va a quedar, como tiene dos componentes cero, nos va a quedar u. Por lo tanto, ahora sí, recién vamos a aplicar el teorema de Stokes, que ¿qué nos va a decir? Que nos va a quedar la integral a lo largo de C de f diferencial de r va a ser la integral de superficie del producto escalar entre el rotor evaluado de la parametrización y ese vector que nosotros llamamos que es el vector perpendicular, que es el vector producto fundamental. Entonces, ¿qué nos dio? Nos va a dar la integral de superficie entre ¿quién? Entre 0 y 2 y entre 0 y pi de u, porque es lo que nos dio, diferencial de u, diferencial de b, lo cual nos da una integral re sencilla y nos dio 2pi. Esto es para verificar que ya sea haciéndolo a través de la integral de línea como haciéndolo a través de la integral de superficie, llegamos al mismo valor. ¿Estamos? Bien. Hasta acá es la clase 2 y permítanme, vamos a hacer la primera parte de la clase 3 porque quiero hacer un ejercicio más de aplicación para que lo vean y me sigan. Ya prometo que con esto corto. Esto es lo que acabamos de ver, teorema de Stokes, ¿sí? ¿Qué nos va a plantear, si ustedes se fijan, el ejercicio 8? Nos dice, calcular la integral de línea del campo vectorial de Ley, ustedes ahí lo tienen, f de x y z, en donde miren las particularidades que tiene ese campo. Es iz, xz, xy, sobre la circunferencia de radio unitario con centro en el origen sobre el plano xy. Bueno, es decir, estamos hablando, vamos a trabajar ahora con esa curva que es la circunferencia que está centrada en el 0, 0, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer ahora nosotros es, vamos a trabajar con la superficie, es decir, lo que está encerrado, el área que está encerrado y la curva. Es decir, que nosotros vamos a trabajar con la superficie S que puede considerada limitada por esa curva que es la circunferencia de centro 0, 0. ¿Estamos? Si calculamos el rotor, que es lo más particular que va a tener esto, es que el rotor cuando lo calculen les va a dar, ¿sí? De 0, 0, 0. ¿Estamos? Entonces, ahí ese dato, que es lo que yo les decía hoy, lo vamos a ver en esta clase también, ya nos va a permitir que no hay que hacer tanto cálculo. Yo se los voy a poner acá completito, pero ya vamos a saber que como si el rotor nos dio 0, vamos a llegar al resultado de que esa integral va a ser nula. Bueno, si lo queremos completar, para que lo vean, ¿no? Pero parametrizamos la superficie, en este caso sería el círculo de centro 0, 0, 0, y está sobre el plano XY, por eso z es igual a 0, me queda u coseno de b, u seno de b, y esto va a estar entre 0 y 1, porque el radio es 1, y el giro es completo, así que 2pi. Cuando hacemos el rotor evaluado la parametrización, naturalmente nos va a dar 0, 0, 0, por eso te digo que esto es innecesario, pero bueno, se los muestro todo completo. Por lo tanto, esto nos queda como en el caso anterior, las derivadas parciales de la parametrización son las mismas que el caso anterior, el producto vectorial es el mismo, pero claro, ahora cuando hagamos el producto escalar entre el rotor evaluado a la parametrización y el producto vectorial fundamental, naturalmente nos va a dar 0. Así que cuando vayamos a aplicar el teorema de Stokes, ¿sí? Lo vamos a hacer. Esa integral de línea va a ser la integral entre 0 y 2pi de la integral entre 0 y 1 de 0, por eso nos da 0. ¿Sí? Esto es lo que quería que ustedes lleguen a ver, porque naturalmente esta situación hace que el ejercicio, el cálculo en este caso, quede muy, muy sencillo. ¿Sí?
Y por último, pero para asignárselos como tarea, no nos asusten, este ejercicio, que es el número 9, fíjense que dice comprobar el teorema de Stokes para el siguiente caso, se quiere calcular la integral de línea del campo de ley, tanto sobre la curva C, contorno de la superficie de ecuación, esa que está ahí, orientada, como se muestra en la figura. Fíjense que esta situación cumple con las condiciones del teorema de Stokes porque la curva C1, C2, C3 y C4 son el borde, el contorno de esa superficie S, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a hacerlo por dos caminos, ¿no? La resolución de la integral de línea, eh, ¿cómo tendría que ser? Y bueno, va a tener que ser la suma de las integrales de línea que vamos a hacer por este sector, por este segmento de recta, después por este segmento parabólico, este segmento de recta y este segmento parabólico. O sea, nos quedan cuatro integrales. Cuando vayan a verlo, esto también está resuelto en video, por eso se los marco así, van a ver que cuando hagan el cálculo del... Uy, este me quedó desplazado, ahora lo voy a arreglar. Cuando vayan sobre este cálculo, que van a notar que en esta situación lo que vamos a ver es que tenemos que parametrizar ese segmento que queda ahí parametrizado, el sentido coincide, así que no tenemos problema, pueden calcular ahí sin ningún problema la integral de línea. En el segundo, acá, que vamos sobre ese segmento de parábola, los, el sentido está marcado según nos lo pide el ejercicio. Cuando parametrizamos, piensen que es 4 menos x al cuadrado, por eso está marcado así. Al parametrizarlo, nosotros vamos entre -2 y 2. ¿Sí? Observamos que el sentido queda inverso, por eso cuidado cuando hacen la integral de línea, cuando la plantean va a aparecer el menos este, ¿sí? Y llegamos a ese valor, al valor que van a observar acá como segundo límite. Después va a pasar lo mismo con el segmento de recta que está ahí detrás. En ese caso, cuando planteamos la parametrización, el sentido nos queda opuesto al que nosotros deseamos, porque parte de este a este queremos el opuesto, así que plantean la integral de la misma manera que lo venimos haciendo y recuerden poner el menos y van a llegar a quedar una integral simple a -9 medios. Y por último, nos queda la última aquí detrás, la última, el último segmento de parabólico. Ahí lo planteamos entre -2 y 2. Cuando vamos a analizar, el sentido de circulación coincide, así que plantean R de 3, hacen el producto, no va ningún problema. No, acá queda con el mismo sentido. Por lo tanto, cuando vamos a plantear la integral de línea, en ese caso va a quedar 9 medios más 256 quintos menos 9 medios más 0. ¿Sí? Esto de la misma manera, cuando hacemos la suma nos da 256 quintos. Fíjense que hay que hacer cuatro integrales de línea. ¿Qué pasa si esto lo resolvemos con la aplicación del teorema de Stokes? Bueno, en este caso, lo que vamos a hacer para aplicar el teorema de Stokes es analizar el rotor, porque nosotros partimos de un campo de tres componentes, es decir, que vamos a tener que P, Q y R son esos. Para calcular el rotor, lo que tenemos que hacer es hallar cada una de las derivadas parciales y restarlas. Entonces ahí el rotor nos va a dar xy menos iz menos x. ¿Sí? Esas son las condiciones con las que nos va a quedar el rotor. Luego parametrizar la superficie, ¿sí? Que esto tenía casi el mismo ejercicio en el trabajo práctico. Al parametrizarla, ¿sí? Evaluamos el rotor en la parametrización, sus derivadas, y nos va a quedar, ¿sí? El vector, que es el que nos interesa, que es el que quiero que vayamos a ver ahora, es 2, 0, 1, es decir, que fíjense que está apuntando hacia el norte. Entonces, acá lo que hay que evaluar es si respeta lo que marca la regla de la mano derecha, que sería esta situación, ¿no? Como lo hicimos en el caso anterior, pero acá yo lo que recomiendo, fíjense que queda muy claro cuando ustedes, si yo pongo la mano acá, ¿no? Al recorrer sobre el plano X y la curva C1, ven que ya el pulgar me va marcando que coincide con esto, o sea que cumple con esa condición, por lo tanto está cumpliendo con todas las condiciones del teorema de Stokes. Es decir, que puedo reemplazar la integral de línea por una integral de superficie en donde vamos a colocar dentro, ¿qué cosa? Y bueno, el producto que hicimos
entre el rotor evaluado en la parametrización y ese vector producto fundamental que nos dio este valor. Al resolver esa integral que nos quede polinómica, bastante sencilla, naturalmente van a llegar al mismo valor que habíamos llegado a través de las integrales de línea, ¿sí? Que era ese el valor al que habíamos llegado. ¿Sí? Bueno, este lo hice rápido porque además está en video, pero quería eso, porque si no, no quería que me quedara parcializado stocks, porque me parece que es fundamental que ustedes estén en condiciones de poder verlo así, verificándolo completo. Revísenlo tranquilos, ¿sí? No van a tener mayores dificultades, van a ver que lo importante es verificar que se cumplan las condiciones y a partir de ahí saber por dónde van a ir, ¿no? Por dónde avanzar. Quédense tranquilos que con Lucía siguen con stocks, pero lo importante es que para el miércoles revisen Green y stocks, así ya solo va a quedar revisar Gauss y con esto finalizar por lo menos la parte de teoremas, que es lo único que nos queda a nosotros para ver, ¿no? Para trabajar con esto ya poder ir cerrando. ¿Sí? Bueno, chicos, por ahora nada más. Les dejo en breve esta noche o mañana ya cargo el video y les comparto las pizarras. Eh, Sé que están abarrotados de parciales, pero traten de dedicarle un tiempito. Por ahora nada más. ¿Sí? Los libero. Nos vemos el jueves. ¿Sí? Bueno, nos vemos. Listo. Buenísimo, nos vemos. Una Chao, chicos. Chau, consulta chau. del parcial. ¿Hay horario o todavía no se sabe? Para el parcial, a la Sí, mañana, si no me equivoco, es a las 9. Después te lo verifico. dale, Pero listo. estoy casi seguro que es a las Buenísimo. 9. Adiós. Chau, chau.